mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bendiciones de lo alto, apreciados amigos y hermanos. Gracias por su fiel sintonía y por acompañarnos en el programa del día de hoy. Les saluda el pastor Héctor Delgado y me acompaña el pastor Dauris Contreras. Bienvenidos sean todos a nuestro programa Fe y Sociedad. Héctor, gracias por dar el privilegio de estar contigo en este programa y regresamos una vez más. Ya tenemos unas cuantas semanas que no estaremos en el programa. Han habido algunas cositas de fin de año, de principio de año, que hemos estado un poco ocupados y no habíamos podido regresar, pero gracias a Dios que una vez más estamos con ustedes y les agradecemos infinitamente también a ustedes por su gentileza y por su fina compañía. Así es que alabamos a Dios por la bendición de estar con ustedes en este nuevo año. De hecho, feliz año nuevo, aunque hoy es el día 22 del mes de enero, 23. Así es que un placer, de verdad que sí. No se olviden suscribirse al canal del Pastor Delgado Teológico 7 y pues vamos a ser bendecidos en este día. Vamos a tener una oración breve para comenzar el día de hoy. Padre bueno del cielo, damos gracias porque una vez más nos das el privilegio de venir a este lugar, de sentarnos y dialogar acerca del tema de hoy. Que el mismo sea de bendición para nosotros y para todo el que escucha o ve y que podamos seguir creciendo. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tenemos para Héctor en el día de hoy? Bien, tenemos un tema, Dauris, que creo que de alguna manera tiene implicaciones prácticas para la vida cristiana. Y creo que todos, de una forma u otra, nos hemos visto confrontados con esa realidad. La mentira. La mentira. ¿Somos inmunes a ella? Buen tema ese. Creo que de por sí, respondiendo a la pregunta que hacemos, ninguno somos inmunes a la mentira. A veces creo que en la fragilidad humana, más allá de querer hacerlo o no, nos vemos rodeados de circunstancias en las que posiblemente hemos dicho algo que es o una exageración o algo que no es completamente la realidad, o hemos dicho algo sin planificarlo que no es cierto y después hemos reaccionado y hemos dicho, ¿qué fue lo que dije? Sí, cierto. Perdóname, no planifiqué eso, pero salió. Yo no sé, la naturaleza humana a veces actúa de esa forma. Yep. ¿Por qué a algunas personas, se podría preguntar, les resulta tan difícil decir la verdad? Bueno. ¿Sabías, Tauri, que hay personas que se han acostumbrado a mentir tanto que la mentira se ha convertido en su verdad? Y eso es un peligro, Héctor. Eso es un peligro gravísimo, gravísimo. Terrible. Porque cuando tú haces eso, muchas cosas se dañan y tus principios que pueden tal vez definir entre lo correcto y lo incorrecto son borrados. Y tú no tienes esa percepción cuando te acostumbras a hablar la mentira al punto de que tú eres un mentiroso compulsivo, que te crees tus propias mentiras como verdad, y eso es muy peligroso. Hay que cuidar mucho eso. El cerebro es una cosa bien complicada. Y recuerdo que un diario de esta nación, Estados Unidos, en una ocasión le siguió el cúmulo de mentiras que un gobernante decía y supuestamente en 4 años habló más de 30,000 mentiras. Por lo menos informaciones que se pudieron verificar. Interesante. Eso es terrible, Dauris. Entonces uno se pregunta, si yo tengo que escuchar a esa persona en algún momento, ¿qué es lo que voy a tomar como cierto o verdadero? Y en esta época que nosotros vivimos, de posverdad, como se le llama, ciertamente la verdad escasea bastante. Ahora que tú hablas de eso, Héctor, nuestro primer tema cuando se comenzó el programa fue realmente sobre la verdad. Ese fue el primer tema que nosotros tuvimos, que hablamos sobre la verdad como correspondencia con la realidad, entre otras cosas allí. La mentira sería lo opuesto a la verdad. Naturalmente, la antítesis de la verdad. Una antítesis de la verdad, eso es correcto. Bueno, los psicólogos definen la mentira como algo que significa no decir la verdad sencillamente o que no corresponde con la realidad.
Ujú, ujú. La mentira puede ser verbal o puede que no lo sea, y puede ser consciente o inconsciente, algo que ya referimos al principio. Correcto. También puede ser que yo diga, afirme algo positivamente de manera verbal, pero con un gesto que haga con la cara, esté insinuando que realmente no es lo que quiero decir, que es otra cosa. Quizá lo estoy diciendo para salir del paso. Así es. Desde el punto de vista psicológico, mentir es una de las conductas humanas más comunes y naturales. Ujú. Entiende Bueno, que sus raíces se encuentran en una diversidad de factores psicológicos, sociales y también emocionales. Algunas razones, y me imagino que esto no será quizás nada nuevo para muchos de nuestros oyentes o para la mayoría de nuestros oyentes, pero algunas de las razones por las que las personas mienten tiene que ver con la necesidad de protección, sentir que uno se está protegiendo a uno mismo o protegiendo a los demás de las consecuencias negativas de cualquier cosa. En okey. otros tiene que ver con la autoimagen, para que la gente siga creyendo algo respecto a mí que realmente no es. Puede que yo esté con sea el tipo de persona que de pronto exagera los logros que ha obtenido o las habilidades que tiene o las cualidades personales con las que se muestra ante la gente. Otras personas mienten para preservar las relaciones, que de hecho es una mala manera de tratar de preservar las relaciones, porque como se le atribuye a Abraham Lincoln una frase que dice, tú puedes engañar a muchos durante un tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Ujú. De hecho, Correcto. yo curiosamente tiré en Doctor Google, como le dice un amigo mío a Google, esa frase para ver si realmente Lincoln la había dicho, pero me encontré con un artículo interesante que decía, por lo menos la Asociación de Abraham Lincoln, una institución que hay, se le preguntó y se le consultó a ellos sobre eso y dicen que no, que realmente él no dijo esa frase, que quizás se puede construir algo parecido a raíz de muchas declaraciones que él pudo decir en diferentes discursos. Bien, otras personas mienten por beneficio personal, para obtener, por ejemplo, una ventaja, como el engaño en la competencia laboral o el engaño financiero. Y dos casos más que las personas utilizan como motivo para mentir tiene que ver con la presión social, es decir, la conformidad con las expectativas sociales. A veces se espera más de lo que realmente yo soy o puedo dar, y entonces me veo en la obligación de mentir para cumplir con esas expectativas sociales. Finalmente está para evitar el castigo, otra mala manera de evitar el castigo, y es el temor a las consecuencias, ya sea en un contexto familiar, escolar o laboral. Esas Ujú. son las razones, David, que podríamos señalar. Eso es correcto, Héctor. Tenemos ahora eso que tú has dicho, parte de eso responde a la pregunta ¿por qué mienten los seres humanos? Y Ujú, otro elemento que estaremos estudiando son los efectos negativos de la mentira y veremos también el elemento de la hipocresía, el manejo de la información y después algunos puntos bíblicos en cuanto a esto. Yo añadiría también eso, Héctor, que los humanos mienten para encubrir un mal proceder. ujú, Ah, o a veces, en vez de la mentira, tratan de, como le llaman en inglés, gaslight. Es como culpar a otros de la razón por la cual tú hiciste lo que hiciste, o sea, no aceptar tu responsabilidad. ujú. Otro propósito de los por qué la gente miente es para engañar. Hay mentiras que no son necesariamente para encubrir algo, sino que son tácitamente para engañar. O sea, yo te voy a mentir porque te quiero engañar. ¿Me voy a entender? No es cubrir información, no, es con ese propósito. Y ahí Ya está lo que es la intención de la mentira, que más adelante vamos a tocar un poco de esto. ese sería el caso de una persona que ya ha convertido la mentira en un modo vivendi, en una Claro, forma de vida. claro, bueno, los estafadores usan la mentira para engañar de forma intencional. Pero también, Héctor, es interesante que la mentira también los seres humanos a veces la hablan para cuidar ciertas verdades. Nosotros Mm, decíamos en aquel tema que creo que se le atribuye a Winston Churchill, que él decía respecto a la verdad, que la verdad es tan importante que hasta se usa una mentira para cuidarla. Ah, cuidar la verdad con una mentira, esa es otra de las formas como los seres humanos mienten para cuidar ciertas verdades.
Aquí es un poco, es cuestionable un poco si es éticamente correcto o no Sí. el hacerlo, Bueno, pero es uno de los propósitos por los cuales también yo las quizá personas podría mienten. pensar en un ejemplo, porque es tan fácil ver este tema y otros tanto en blanco y negro, Dauris. Ujú, ujú, Pero exacto, en un mundo imperfecto como el que vivimos, donde las cosas no son idealmente como deben ser, ocurren tantos fenómenos extraños que a veces la mejor salida no siempre es la más ética. No quiero correcto. decir que planifiquemos mentira para engañar, pero a veces dar una respuesta a media que no explica toda la realidad es una mejor salida en ciertas circunstancias. Por ejemplo, hay casos de secretos familiares que mientras los hijos están en cierta etapa, quizás no es lo mejor que lo comprendan. Y si Claro, por alguna razón saliera a relucir algo de ese secreto familiar que puede dañar la imagen del padre o la madre ante los hijos, que lo más probable, que lo más conveniente allí sea dar una respuesta parcial que pueda satisfacer la curiosidad de los hijos en ese caso, sin proveerle todos los detalles. Y luego cuando esté grande, en cierta edad, poder decirle, mira, esto y esto fue lo que pasó, ujú. había algo más que yo tenía que comentarte y creo que este es el mejor momento. Así, Quizás en ese o sentido, simplemente no proveer información al respecto. exacto, quizás, Ujú. así es. Entonces, Héctor, esos son los elementos, algunas de las razones por las cuales los seres humanos mienten. ¿Puedes repetir otra vez los que has mencionado, Héctor? Sí, estábamos hablando de la protección, la autoimagen, la preservación de las Ok, relaciones, muy bien. también los beneficios personales que se pueden obtener, la presión social o Ujú, evitar el castigo. perfecto. Y añadíamos para encubrir un mal proceder, usted miente Ujú. para que no se den cuenta de lo malo que usted está haciendo, con la intención de engañar, o sea, está mintiendo intencionalmente para engañar, o también para cuidar ciertas verdades. Ahora bien, Héctor, ¿cuáles son los efectos de la mentira? Hay Mm, muchos efectos negativos de la mentira y mencionaré dos de ellos. Uno de ellos es que la mentira daña las relaciones. mm, Y no solamente las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, pero incluso también hasta relaciones internacionales entre un país y otro. En política se usa mucho la mentira. El político desde cualquier ámbito se vale mucho de la mentira para engañar al pueblo, para persuadir a que las personas voten por ellos. Sin embargo, y es tanto así que ya el pueblo sabe, uno sabe que todo político miente. Y es de como hecho, que se ha hemos creado llegado una, hemos llegado a un punto en el que uno no cree en ninguna promesa que un político haga. así es. La mentira daña las relaciones familiares, la mentira daña las relaciones interpersonales, daña las amistades. Ah, por otro lado, la mentira, uno de los efectos negativos es que la mentira incrementa la tensión emocional en la persona y quita la paz de la persona. Porque cuando tú mientes, tú tienes que hablar otra mentira para encubrir esa mentira y te vas a mantener siempre en esa constante tensión emocional. Por eso es mejor decidir hablar la verdad, asumir las consecuencias en el momento y no prolongarle porque vas a usar un grupo de mentiras para al final hacer más cosas. Mira el caso de David, por ejemplo. El pecado de David tuvo que encubrir cada cosa y cada vez que encubría las cosas se Se hacía más grande el complicaba más. problema hasta que terminó siendo un homicida. Pero ¿Okay? no solo eso, yendo más allá, las consecuencias de esa mentira sobre el pueblo de Israel. Perfectamente. Lo que implica que tu La mentira mentira puede afectar no solamente a ti, sino a otros también. y no solo eso, en la experiencia común de la vida se ve que una persona que vive una vida independiente, sin conexión con nadie, si miente cuando entra a un supermercado, a una tienda, o decide pedir en la calle con un argumento equivocado para usar Mm, ese dinero con otro propósito, pues se está haciendo daño él mismo. Esa otra persona quizá no la vuelve a ver jamás, pero cuando un padre de familia miente, arrastra en consecuencia a sus hijos. claro, Incluso David arrastró, cuando un político miente, está poniendo en riesgo la seguridad de la nación y la vida de multitudes de personas. claro, claro. David, vamos a una breve pausa y continuamos inmediatamente hablando de este tema. Seguro, adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia.
Estamos hablando en el día de hoy sobre la mentira y si somos inmunes a ella. Hemos visto que no lo somos, que no estamos vacunados contra la mentira. De hecho, ser veraz requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso con la fe y con el conocimiento de Dios que se tiene. Y si no se tiene conocimiento de Dios, se requiere mucho compromiso con una causa que imponga una carga tal sobre la persona que quiere cumplirla, que sienta que la verdad es el único medio para lograrlo. Ujú. Hemos visto que hay muchas causas para mentir, muchas razones. Y terminamos en la última parte, el pastor Dauri hablando de las consecuencias sobre las personas, sobre uno mismo, sobre los demás del mentir. Me gustaría añadir, Dauri, el nivel de estrés y ansiedad Ujú. que genera una persona sobre sí misma cuando miente y Claro, luego tener que mirar el rostro de aquella persona a quien se le ha mentido constantemente. así es. Ay, También, Héctor, la mentira aquí puede ser incluida como parte del chisme. Hay personas que dicen cosas falsas de otras personas. Por ejemplo, yo te digo un chisme de una persona y automáticamente tú sin pensar, tú adquieres un sentimiento contra esa persona sin saber si lo que te estoy diciendo es verdad o es mentira. Por eso hay un consejo muy bueno, que es bueno que nosotros lo practiquemos, que dice la Biblia en el libro de Proverbios: el simple todo lo cree. Cuando a ti te dicen algo de una que alguien supuestamente dijo de ti, pon la cabeza fría y no arremetas contra esa otra persona, porque tú no sabes si realmente esa persona dijo eso de ti, y puedes cuidar tus propias emociones, puedes cuidar tu corazón. El simple todo lo cree, tú no puedes creer todo lo que se dice. Entonces tampoco puedes decir todo lo que te venga a la mente de otras ujú. personas, dañando así la reputación de la gente con mentiras. En esa misma línea de pensamiento, Dauris, quizás, y nuestros amigos oyentes, una manera de reafirmar la verdad, de procurar la verdad y de limitar lo falso es diciéndole a esa persona, ¿tú podrías confirmar eso que me dice delante de la persona que tú Mm, dices? perfecto. La reacción, una simple observación a la vista, a las reacciones, a los gestos de la persona que te dice eso, cuando tú le haces ese comentario, te dice a ti si realmente está mintiendo o está diciendo la verdad parcialmente y le está añadiendo su propia dosis de picardía o de mentira para exagerar y dañar a la otra persona. De hecho, el mandamiento que habla sobre la mentira no dice no mentirás, sino no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Eso es precisamente lo que dice. Más adelante se ha expandido con no andarás chismeando en medio de los hijos de tu pueblo, según dice el libro de Deuteronomio. Por lo tanto, esos son algunos de los efectos negativos que tiene la mentira. Te dañas tú mismo y dañas a otras personas Otra también. cosa, Dauri, también, quien miente necesita hacer un esfuerzo mayor que quien que habla la verdad para recordar continuamente la información que dio. Correctamente. El que dice la verdad, Correctamente. tú le preguntas hoy eso y lo dice. Y en 5 años lo pregunta otra vez y se lo dice. Te lo dice lo Eso es mismo. una bendición de Pero el hablar que la verdad. habla, claro, el que habla mentira tiene que estar haciendo un esfuerzo increíble por mantener esas ideas ahí para Ujú. repetirlas. Por eso dicen que el que miente nunca es coherente. Sí, así es. Entonces, esos son algunos de los efectos negativos de la mentira, y debemos tener mucho cuidado con esto. Siempre pensar en qué va a pasar cuando yo digo esto o lo otro, a quién va a afectar, quién yo estoy destruyendo con lo que estoy diciendo. Y nuestro hablar debe ser un hablar que edifique en vez de destruir, debe ser un hablar que construya, un hablar que eleve a alguien en vez de ponerlo abajo. Hay otros elementos también, Héctor, que pueden ser enlazados con la mentira y tiene que ver el asunto de la hipocresía. Mm, Desde ese punto de vista, todos los seres humanos somos hipócritas, solo que algunos lo son en un grado mayor y otros en un grado menor. Cada vez que nosotros salimos a la calle, salimos de nuestras casas tratando de presentar la mejor versión de nosotros. mm. Y solamente Dios puede conocernos. Por eso dice el libro de Jeremías que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, por naturaleza, una vez el hombre ha pecado, ya nosotros estamos dañados con eso. Estamos dañados. Y es importante
que nosotros mantengamos eso presente. Eso no significa que no tenga solución, porque en Cristo nosotros tenemos solución. Pero ese es un punto que también incluye lo que es la mentira. Una manera en la que uno podría ser más transparente y estar asociado menos a aspectos hipócritas sería permitir que Dios trabaje en nuestro carácter, en nuestra Eso es vida, correcto. y que lo que yo lleve de mí a la calle sea lo que realmente estaba en casa. Eso es correcto. Ahora, Eso es David, cierto. ¿qué decir cuando tú tienes una rabieta por un chofer que te hizo algo incómodo en la calle? Sería otra manera de llevar algo de la vida privada al público. Sí, sí, eso es correcto. Escuché la historia, no sé si tú estuviste en el campamento el año pasado, me parece que fue. El pastor predicaba, Pastor Rojas, creo que predicaba sobre Yo una escuché. experiencia que tuvo, que iba a dar una serie de predicaciones y alguien en el camino estaba manejando, no sé, y él como que estaba en el medio y le voció unas Le dijo cosas de todo. feísimas ahí. Y cuando llegó al lugar, en el estacionamiento, Era uno de los líderes de la iglesia que tenía que subir a plataforma. se dio cuenta, no sabía que él estaba haciendo eso. Disculpa, mira que yo tenía que llegar a tiempo. Pero Ser anyways, cristiano. ese elemento queríamos tocarlo en ese aspecto. Ahora, vamos a hablar un poco, Héctor, sobre lo que es el manejo de la información. A veces uno habla eh, y uno no tiene que dar toda la información. Eso no significa que uno mienta, pero no prever toda la información. ¿Dónde radicaría el problema con eso? Hay algunos casos bíblicos, Héctor, en los cuales podemos, tal vez, esos casos no son prescriptivos, Encontrar algo parecido. sí, no son prescriptivos esos casos que vamos a ver, pero podemos tal vez ver algún elemento guiador que pudiera abundar un poco más en esto. El primer caso, Héctor, que tenemos, ¿cuál es el caso? De Abraham, ¿verdad? Bueno, podemos pensar en el caso de Abraham, pero obvio, el manejo de la información, como tú dijiste. Abraham llega a Egipto, teme que su vida corra peligro y que su esposa sea tomada por los egipcios, y al ver que es hermosa, él corre riesgo en su vida. Entonces, él recomienda a la mujer que si le preguntan si ella es casada o no, que diga que no, que ella es soltera. Entonces, en ese caso, Abraham está induciendo a su esposa a mentir. En este caso particular, Abraham la está diciendo, nosotros tenemos que leer entre líneas. El tiempo corto, En el caso de Abraham, entre fue líneas, incorrecto por la intención de Abraham. Hay sí, otro caso que sí se va a aplicar más pero adelante, como aquí hay algo diciendo, interesante. Abraham está manejando media verdad, porque eh, Sarai era media media hermana hermana de él. suya. Entonces, vamos a decir esta parte, pero escondemos esto para que no corramos peligro. Sí, pero Pero en en el el caso de caso de Abraham, Isaac, el caso de Abraham tal vez no sea el mejor ejemplo para elucidar el concepto del manejo de la información, ya que en el caso de Abraham había una intención de engaño y no es visto como algo positivo el hecho de que él mintió, de que habló una media verdad y actually lo hizo dos veces. Lo sí, hizo de hecho, con Faraón Isaac y lo hizo con, repitió el hecho. sí, perfectamente, y con Abimelech también lo hizo. Pero ese punto es visto como algo negativo. El caso de Isaac, Dauri, es peor porque la esposa de Isaac no era media hermana de él. Correctamente, Aquí hay menos correcto. justificación para Ujú, al entender el hecho. Pero hablando del manejo de la información, pensemos, por ejemplo, en el caso de los Gabaonitas y Josué. ujú. Ellos ya saben que conquistaron a Jericó. Los reyes temen, ellos saben que son habitantes de Canaán y que Israel va a ocupar la tierra. Ellos temen ser destruidos, se hacen pasar por embajadores, se visten de ropas andrajosas y dicen que son de tierras lejanas, y logran un acuerdo bajo juramento con Josué de que ellos puedan vivir allí. El hecho es Ujú. que ellos manejaron la información mal, procurando salvar sus vidas. Josué, Bueno, ellos mintieron realmente. bueno, Josué, en lugar de buscar información en Dios, no lo hizo.
quedó atrapado bajo un juramento que en la cultura de entonces ya no podía violentarse. Pero el hecho es que aquí vinieron consecuencias. Ellos, en lugar de ser habitantes comunes allí, pasaron a ser prácticamente esclavos de los israelitas. Leñadores y Pero adoradores. quizás, Dauri, el punto que tú estás buscando es el de Samuel capítulo 16. Ese. Pero me lo hubiese dicho desde el principio. Ese aplica mejor. Bien, ¿qué tú tienes allí en Primera de Samuel, Dauri? Descríbelo, tú que estás En interesado. Primera de Samuel, nosotros encontramos que Saúl había desechado a Dios. Sí. ¿Ok? Dios había desechado a Saúl. Saúl había desechado a Dios, fue algo recíproco. Sí. Saúl rechazó la palabra de Dios y pues él mismo se desechó. Entonces Dios busca otro rey para Israel. Y entonces le dice a Samuel, porque Samuel estaba llorando por lo que había pasado a Saúl. Le hizo un duelo y su madre. Y bueno, repito, tomo de vuelta esa palabra. Para Eso los que es no algo son muy dominicano. No, ya no hay manera de recogerla y para colmo está grabada. Dauri, mira, Ay. pero para los que no son dominicanos, un duelo y su madre. No estoy diciendo eso, estoy diciendo lo que Dauri dijo. Es un duelo increíble, grandísimo, sencillamente. Sí, ok. Entonces, ¿qué ocurre? Dios le dice a Samuel, ve, llena tu redoma de aceite y ve a Belén, a Isaí, y vas a tomar de los hijos de Isaí uno para que me sea rey. Entonces Samuel le pregunta a Dios, pero ¿qué va a pasar si yo voy y Saúl me ve? ¿Qué yo le digo a Saúl? Dile a Saúl que tú vas a ofrecer un sacrificio. Eso, Dios le dijo a Samuel con eso que no proveyera toda la información. Primero, es fácil Samuel realmente iba a ofrecer un sacrificio. Samuel iba a ofrecer un sacrificio al ungirlo como rey. De hecho, cuando el mismo Saúl fue rey, ¿qué estaba Samuel haciendo en la ciudad de Benjamín? Estaba ofreciendo un sacrificio. Exacto. Y justamente a la hora del sacrificio, Saúl fue llamado y allí Samuel lo unge como rey. Es natural que Samuel iba de lugar en lugar como el juez de Israel y también como el profeta de Israel y hacía sacrificios en diferentes lugares de la nación. Por lo tanto, no era de extrañarse que si Samuel iba a donde vivía Isaí y Saúl le preguntara, voy a ofrecer un sacrificio. Ahí sí cabría la idea, Héctor, de que Samuel simplemente no dio toda la información. Eso tiene que ver con el manejo de la información. Sí, no dio toda la información de a qué iba. Entonces, en ese punto, alguien puede decir, entonces Dios mandó a Samuel a mentir. No creo que lo mandó a mentir. Bueno, es como lo ven alguna gente que quieren justificar su conducta de mentiroso. Y correcto. También algunas personas que son muy críticas al texto bíblico o que no creen en Dios para ridiculizar el relato bíblico. Pero piensa, por ejemplo, en este caso, Dios sabe cómo Saúl va a reaccionar. Mira cómo reaccionó con David posteriormente, ya sabiendo que estaba ungido como rey. Pero en el caso de Samuel, emite un temor válido. Si este hombre me ve y me va a matar. No es que Dios no sabía eso también, que podía pasar. Pero Dios lo que hace es como que le extiende un ramo de olivo a la preocupación del profeta. Correcto. Y le dice, ok, pues vamos a hacer lo siguiente. Como tú vas a ofrecer un sacrificio y vas a ungir a David, si las personas te preguntan, no de toda la información a que tú vas, di que fuiste a ofrecer un sacrificio. Perfecto. Eso ahí entra lo que es el manejo de la información. Claro. Ahora, yo tengo una idea muy particular, Héctor, y es que, no sé, pero yo creo que a veces pudiera ser viable si alguien dice una mentira para salvar la vida de otra persona. Yo no sé hasta qué punto eso podría ser correcto. Bueno, en la Biblia hay un caso. El caso bíblico de Rahab. Perfecto, ella protegió a los espías. Solo que hay que recordar que esos textos no son prescriptivos, son descriptivos. Correctamente. Están describiendo una situación en la que el autor bíblico no emite un juicio de valor sobre lo que ocurrió. Eso no implica, Héctor, que digamos, si por ejemplo te van a castigar porque tú tienes ciertas creencias religiosas y tú dices por salvar tu vida mientes, ya hay un problema porque hay una negación de Dios. Exacto, tú estás negando a Dios. Está negando la verdad.
Sí, Ahora, pensemos en el caso, por ejemplo, del contexto del genocidio alemán contra los judíos. ujú, ¿Cuántas personas protegieron judíos en su casa y lo escondieron? perfecto. ¿Y en cuántas ocasiones no llegaron las autoridades a tocar la puerta y ellos negaban tenerlo? Ujú, También otros decían, ¿y si hubiese dicho que lo tienen? Para no mentir, yo creo que esa no es la forma de querer resolver una situación, porque primero, Dios no te está mandando que mienta. Y si tú así es. dices lo que no es y después tú sientes que no estuvo bien, pues entonces arrepiéntete delante de Dios. O sea, Claro, nosotros no podemos pintar en blanco y negro esta situación, porque una cosa es evaluar los hechos a la distancia y otra es verse envuelto en esa realidad. así es, así es. Alguien me dijo a mí, y si la persona pudo haber dicho, bueno, si usted cree que yo tengo persona guardada, entre y revise el hogar. Ante esa declaración, el soldado puede decir, ok, si realmente lo tuviera, no me dice que pase. Pero Sí. eso es un caso hipotético, imaginario, que tampoco podemos negar que alguno lo hiciera. Ujú. Y Pero ahí, el hecho es que mintieron para salvar vidas. ujú. Y Entonces, nadie le está diciendo miente para que lo salve. Eso fue una decisión que ellos tomaron. perfecto. Y entonces ahí va el punto de la mentira que mucho tiene que ver con la intención, Héctor. Tiene que ver con las motivaciones. ¿Por qué las personas mienten? Vamos a casi cerrar el programa, son las 33 minutos ya, pero hay unos textos en la Biblia, por ejemplo, el libro de San Juan nos dice que Satanás es el padre de la mentira. Él fue el principal que mintió. Pablo nos dice que nosotros hablemos, no mintáis los unos a los otros, no mintáis los unos a los otros, sino habla la verdad. Jesús dijo, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. La Biblia nos anima a que seamos siempre verdaderos, a que siempre hablemos con la verdad. Cuando hablamos con la verdad, siempre nos irá mejor. Tendremos una conciencia más tranquila. Nosotros vamos a estar en una mejor posición emocional y espiritual también. De modo que es importante que nosotros aprendamos con la ayuda de Dios a siempre, siempre decir la verdad. Satanás es el padre de la mentira y por lo tanto nosotros debemos cuidar de siempre hablar la verdad. Bien, para los amigos que están conectados en vivo, pudieron ver, mi cámara se apagó por un momento. Yo estoy aquí, estoy escuchando a Dauri, estoy pendiente. Ya Solo, está, ya te ves. sí, ya me veo, solo que una actualización que hizo el software de pronto me entra en conflicto con el software de la cámara y Ok. hay algo ahí, no sé cómo poder resolverlo de verdad porque ya no hay una última edición del software de la cámara. Así que eso fue lo que pasó. Bueno, Dauris, hemos llegado al final. Creo que una cosa resulta clara. La verdad es preferible a la mentira. El Así es. cristiano comprometido con su fe y con Dios siempre hablará la verdad. Imagínate lo que significaría para evitar una condena siendo tú culpable en la corte, mentir para evitar la condena, porque tú sientes que tu familia te necesita y la familia haría más contigo fuera que dentro de la cárcel. Pero ¿y qué te parece si te descubren y te duplican la sentencia? ¿No Peor duraría más todavía. tiempo la familia tuya sin ti? ¿Y Así qué te es. parece si de irse y si dice la verdad y que por ser honesto y decir la verdad, en lugar de 30 años te ponen 15? Solo para Mm, poner una ¿Es ilustración, así? no juguemos a las circunstancias ni a crear conjeturas. Aferrémonos a la verdad y procuremos que el Dios de la Biblia, que es un Dios de verdad, guíe nuestras vidas. Si Dios, yo siendo profeta, me da una orden de dar una información de manera parcial y no completa para salvarme a mí de una situación o para evitar consecuencias peores, entonces yo lo haré. Pero hasta que yo no tenga una orden ni sea un profeta, yo tengo que actuar en armonía con la verdad. Que Dios Y pueda bendecirte y te ayude a aferrarte a la verdad de la palabra y a vivir una vida veraz, a evitar las mentiras, porque eso trae consecuencias muy serias. así es. Que Dios te bendiga y que tú y yo podamos, con la ayuda de Dios, ser veraces en Hasta la todo lo que próxima sea posible. entrega. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.